Le voy a pasar la palabra en primer lugar a Francisco Delgado, que es uno de los primeros firmantes del manifiesto, que además fue diputado en esta casa en las primeras legislaturas, es decir, aquello que sería constituyente, aunque no vota Constitución realmente, porque se elaboró en un grupito que luego, pero en fin, es el Parlamento que aprobó aquella Constitución, y que además ha sido también mucho tiempo presidente de Europa Laica y ha combatido desde siempre, porque en España la modernidad y la ilustración y el sentido común y la separación Iglesia-Estado pues se dieran. Entonces, uno de los principales, gracias José Antonio, buenos días, uno de los principales circunstancias por la que hacemos esta convocatoria, aprovechando la venida del jefe de los católicos a España, invitado por el gobierno, es porque desde el año 2001 que se fundó Europa Laica venimos pidiendo la derogación del concordato, de los acuerdos concordatorios, que son cuatro acuerdos, asuntos jurídicos, asuntos económicos, asuntos escolares y culturales y asuntos militares incluso. Venimos pidiendo esto. Cuando vino el anterior Papa a España hace unos 13-14 años, convocamos una manifestación en Madrid que asistieron cerca de 30.000 personas pidiendo lo mismo. El Partido Socialista Obrero Español, con su presidente, con su secretario general a la cabeza, en su día anunció en un congreso en Sevilla, cuando el señor Rubalcaba, por cierto fallecido, que iban a derogar y que iban a negociar la derogación o la reforma del concordato, y no lo han cumplido. El actual presidente de gobierno y secretario general del Partido Socialista también en 2019 en su congreso, en 2021 en su congreso anunció que iban a reformar, iban a derogar aquellas cuestiones que chocaban con la Constitución de los acuerdos concordatorios. Han pasado estos años con mayoría absoluta en el Congreso y no han tocado una sola letra de ese concordato, y por lo tanto uno de los principales argumentarios que el Partido Socialista, que Europa Laica tiene para estar organizada y tener alrededor en estos momentos de unos 60 asociaciones que se han sumado y decenas de miles de ciudadanos que en las veces que hemos presentado propuestas de este tipo vienen haciendo. Sabemos que detrás de esta posición hay millones de ciudadanos españoles. Sabemos que la Iglesia Católica dispone de 5 millones aproximadamente de católicos practicantes, 5 millones de 50 no son tantos. Hay católicos que no son practicantes, según el INE, que no llegan ni siquiera al 30%, y el resto de la población son de otras religiones, aproximadamente 2 o 3 millones, y más de la mitad son personas agnósticas, ateas, no creyentes. Por lo tanto, yo creo que este país está en condición de eliminar los enormes privilegios que la Iglesia Católica mantiene en estos momentos con el Estado, porque no solamente es el concordato de 1979, 76-79, concretamente el 79, que se parece mucho al que había franquista del 53 y al isabelino del siglo XIX, y esta es una de las principales funciones que tiene Europa Laica. Además de esas, tiene otras funciones, como es la propagación de los ideales laicistas, de la libertad de conciencia. De hecho, hace unos 10 años aproximadamente, o 12, presentamos en el Parlamento Europeo una carta por la laicidad en el seno de la Unión Europea y también en el Consejo de Europa, porque entendemos que los estados laicos son los que mejor garantizan la libertad, la justicia, y que cada uno pues tiene las creencias que quiera tener, pero no da preponderancia a las entidades religiosas. Yo quiero decir que, estudiando desde hace muchos años esta cuestión, estamos en un momento a nivel planetario difícil. Las corporaciones religiosas están tomando de nuevo el poder político, están tomando de nuevo
el poder económico, y no solamente los cristianos, católicos, evangélicos, etcétera, etcétera, sino también el mundo islámico, también incluso el mundo de las religiones orientales, y por lo tanto creemos que estamos en un momento en donde hay que defender más que nunca el laicismo y la libertad de conciencia, que es la garantía de la justicia y de la libertad. Por eso Europa Laica y otras muchas organizaciones que aquí lo comentarán proponen al Estado que sea totalmente laico, en la línea de la ley de separación Iglesia-Estado que hubo en Francia en 1905, y que desde luego nos merecemos, después de tanta lucha en este país, de tantas cosas que pasaron en el siglo XVIII, XIX y XX, que un gobierno en un momento determinado, o una mayoría parlamentaria, que la ha habido por cierto en estos años que llevamos de democracia, del paso de la derogación del concordato y del paso de eliminar los enormes privilegios económicos y de todo tipo, fiscales, etcétera, que la Iglesia Católica tiene, y no avanzar en el multiconfesionalismo. Termino con una cuestión. Ahora que estos días está saliendo en los medios de comunicación un presidente de gobierno, el señor Zapatero, a la Iglesia Católica se le concedía el 0,5 del IRPF. Pues este presidente del Partido Socialista lo subió al 0,7 del IRPF. Y hoy la Iglesia Católica, para pagar a los curas, obispos, etcétera, recibe aproximadamente unos 400.000 millones de euros al año, y unos estudios que Europa Laica hizo en el año 2011, llegamos a sacar la nota de que entre el tema educativo, el tema de secciones fiscales y todos los demás privilegios que la Iglesia Católica tiene, el Estado se gastaba alrededor de 11.000 millones de euros en aquella época. Hoy posiblemente nos acerquemos a los 13.000 millones de euros, lo que se gasta el Estado en financiar a la Iglesia Católica y a todas sus corporaciones. Por lo tanto, yo creo que esto mucha gente lo sabe, mucha ciudadanía lo sabe, millones de personas están con nosotros. Lo que ocurre es que nosotros somos personas, en este caso, sensatas. Creemos que la laicidad defiende la libertad de conciencia, de que cada uno crea o no crea, pero lo que no queremos son privilegios de las religiones. Por eso, con esta visita turística e institucional del Papa a España, y además con un púlpito en el Congreso, en la sede de la soberanía popular, que es la primera vez que ocurre, Europa Laica no está en absoluto de acuerdo, y las 50 o 60 organizaciones que nos apoyan dan un poco. Muchas gracias.